Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Claro que sí. Nos llega esta pregunta y dice así: Dios le bendiga, pastor. Tengo una inquietud. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice en Lucas, capítulo 16, verso 9? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Eso está en Lucas. Dice acá 16, 9. Bueno, si usted mira bien, Jesús está hablando acerca del mayordomo infiel. Ajá. ¿Cierto? Sí, señor. Y muestra cómo después de dar mal uso de los bienes de su señor, y al saber de que va a ser despedido, toma una decisión, y es acercarse a sus subalternos para preguntarles cuánto le deben a su amo. Y cuando escucha, entonces dice: toma y escribe 50, por ejemplo. O sea, les bajó la deuda a la mitad. La Biblia dice que el señor de este amo lo alabó, no porque haya hecho bien, sino por la inteligencia de: venga, su sagacidad. Exactamente, mendigar no puedo y trabajar me da vergüenza, pues tengo que hacer algo para que cuando me despidan, los siervos me reciban en sus casas. Entonces, hace uso de los bienes que no son de él para ganar amigos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo lo que está diciendo es que todo lo que nosotros recibimos de Dios no es nuestro, es de Él. Y la aplicación está direccionada en el sentido de que así cuando recibamos nosotros bienes que no nos pertenecen, porque nada merecemos, todo es el resultado de la generosidad de Dios, pues hagamos una muy buena inversión. ¿A dónde? En el reino de Dios. Para que cuando las riquezas aquí se acaben, por lo menos tengamos la certeza de que tenemos tesoros en el cielo. A eso es a lo que se refiere la parábola del mayordomo infiel. O sea, la bendición de dar, económicamente hablando, con el objetivo de ser de bendición para la obra de Dios y ganar a otros a través del evangelismo, a través de una campaña. Y lo más tremendo es que uno lo que da no es de uno. Exacto, sí, no es de uno. Todo es Él lo dio. de Dios. Exacto. Entonces, es bueno que tengan en cuenta eso. De allí el término ganancias injustas. Exactamente. Porque uno nunca las ganó. Exacto. Fue algo que llegó porque Dios es bueno, y como dice en otra parte de la Escritura, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. Sí, señor. Dice acá, pastor, ¿cómo saber cuándo es Dios quien nos habla o cuándo es el enemigo o aún las emociones? Pues son tres cosas que vale la pena que analicemos. Cuando Dios nos habla, Él tiene una manera de hacerlo, y es a través de su palabra. Siempre venimos diciendo en este espacio: si usted quiere ir en la dirección correcta, crea como Dios dice en su palabra. ¿Ya? Sí. Porque estamos en el tiempo donde es muy común escuchar que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró, que tuve una visión, que fue una revelación, que tuve un sueño, y en esto Dios me habló. Yo quiero que sepan que Apocalipsis 22:17 dice: yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad. O sea, lo que Dios tenía para hablar al pueblo de Israel y para hablar a su iglesia, ya está escrito. El escritor consagrado dice: ante el boom de los profetas de su tiempo, él le dice a la iglesia: tenemos la palabra profética más segura. Más segura.
Entonces, lo que Dios tenga que hablarnos, nos lo habla por medio de su palabra. Ya sea que la leamos, o ya sea que nos la lean y nos la expliquen en el lugar de predicación. Así habla Dios. ¿Cómo entender que me habla el enemigo? Cuando el mensaje que recibo va en contravía de los principios bíblicos, de lo que yo he leído en la palabra, de lo que me han enseñado en la iglesia a través de la palabra. Porque algo debe de quedarle claro al creyente que tiene la inquietud, y es que la mejor manera de vivir el cristianismo es creyendo como dice la Escritura. Amén. Así está escrito y eso no dejará de ser. Entonces, cuando vienen mensajes a través de los medios, mensajes a través de los amigos, mensajes a través de personas que buscan de alguna manera hacer menguar mi fe, marchitar mi esperanza, hacerme transitar por un camino diferente al que yo he recibido en la sana doctrina, yo debo de entender que ese es el diablo, que está buscando sacarme del camino. ¿Cuándo entender que me hablan las emociones? Sí, señor. Bueno, el ser humano es 100% emocional. Y hay la exigencia apostólica acerca de las personas que han de servir a Dios. Dice que han de ser sobrios. Sí. O sea, ubicados, despiertos, puestos en su sitio, que tienen dominio sobre sí mismo. Y es tan importante el dominio en sí mismo sobre las emociones, que inclusive en el área de la profecía, que fue tan activa en los días del primer siglo, Pablo escribe a los corintios y les dice que el espíritu del profeta se sujete al profeta, haciendo alusión a que muchas veces la emoción de transmitir un mensaje puede ser controlado por el profeta, cuando el profeta, en este caso, que es el pastor o el predicador, descubra que su mensaje está muy cargado de la subjetividad en razón a la coyuntura que se vive. Y hago como explicación un ejemplo. Alguien siente una carga muy grande por la santidad del creyente, pero descubre que en la iglesia hay creyentes que viven una vida desordenada. Entonces él, en su ansiedad de que ese creyente se corrija, puede resultar un día movido por una emoción de denunciar ese pecado bajo el concepto de que el Espíritu Santo le dijo, cuando el Espíritu Santo no le ha dicho nada. Lo que le ha dicho a él es el comportamiento de la persona, que le hace ver que está comportándose mal y que él debe de hacerlo, y busca una forma muy sutil para tratar de hacer oír su mensaje. Entonces, yo debo de controlar mis emociones, ya sea de ira, de tristeza, depresiones, de sueños, de ilusiones. Yo debo. Y como predicador, yo también debo de controlar mis emociones en el momento de la disertación de la palabra. También, sí. Yo me he encontrado con cristianos que me dicen: pastor, ¿yo qué hago? La iglesia donde yo asisto, el pastor se dio cuenta de un problema que yo tuve porque yo me acerqué a él para buscar una ayuda, y él ha hecho de mi problema el sermón de todos los cultos. Entonces, ahí es donde el pastor tiene que controlar la emoción. En las bienaventuranzas del pastor, que no sé si usted las habrá leído, hay una que dice: bienaventurado el pastor, que no se deja llevar de los problemas de la semana hasta convertirlos en el sermón de la escuela dominical. Entonces, sea quien sea, usted debe de controlar sus emociones. No que las emociones lo manipulen, lo controlen a usted. Porque cuando eso se da,
lo más seguro es que va a cometer errores y que posiblemente pueden ser irreparables. Claro. Tremendo, es un tema bien álgido porque hoy en día hay muchos cristianos que se dejan llevar por las emociones precisamente. Así es. Y terminan muy mal, Claro. muy mal. De ahí la importancia de que el que gobierne nuestras vidas sea el Espíritu Santo, que tome control de nuestra vida en la medida que tenemos esa relación íntima Dentro y de personal la con Dios. razón. Ujú. Porque resulta que a veces los cristianos creen que la emoción de la cual hablamos relacionada con el Espíritu Santo me va a llevar a tener comportamientos que más allá de que yo piense que están bien, pueden estar mal direccionados. Yo estuve, por ejemplo, en un culto donde hubo heridos y se lo atribuían al poder del Espíritu Santo, pero no, era la emoción del cristiano que lo llevó a cometer errores que le causaron lecciones y que la gente dice es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es orden. Y da dominio. El Espíritu Santo es la presencia más sublime que un mortal puede tener en la tierra, pero que tiene un fin, y es el de consolidarlo en la fe, estabilizarlo en Cristo, sin que se salga de un verdadero orden como el que estipula la palabra. Amén, hermano Carlos. Muy bien, continuamos. Dice esta pregunta: me gustaría saber qué son las enfermedades en sí, ya que una vez escuché a un hermano decir que las enfermedades eran espíritus. ¿Será esto cierto? Gracias por su respuesta. No todas las enfermedades son espíritus. Hay enfermedades que vienen de manera natural, es decir, en la medida que uno va envejeciendo, entonces van apareciendo enfermedades. Esa pena lo Voy a natural, hablarles simplemente, va apareciendo, por ejemplo, la diabetes, Sí. va apareciendo, por ejemplo, problemas renales, problemas cardíacos, problemas en la visión, que se dan porque el Y un ser humano desgaste. se va desgastando. Exacto. Y en la medida que se van presentando esas deficiencias, pues van aflorando algunas pestes que nos hacen daño. Eso por un lado. Otra, pueden ser enfermedades de orden genético. Yo acabo de ir a un examen y me pregunta el especialista, ¿hay antecedentes de cáncer en su familia? O sea, el cáncer de alguna manera Es generacional. puede tener de alguna forma genética, tener que ver con la genética de la familia. Sí, sí. El caso del azúcar, cuando yo fui y me hicieron un examen y resulté con diabetes, ellos me han dicho, ¿hay antecedentes en su familia que muestren que son diabéticos? Y yo dije, claro, mi mamá, mi hermano, ahí tienen. Entonces hay enfermedades que son hereditarias, Sí. que son genéticas. Y si hay enfermedades que son espíritus. Entonces, las enfermedades genéticas pueden tener solución con una cirugía, como hemos conocido de algunos casos. Las enfermedades naturales pueden tener solución con medicamentos, con tratamientos, con cirugías. Pero cuando se habla de enfermedades causadas por un espíritu, esas no salen con aspirina, esas no salen con una cirugía ni en una clínica de reposo. Esas salen cuando en ese individuo le es invocado el nombre más grande que hay. Amén. Entonces la persona es libre de esa influencia. Por eso el que va a orar por un enfermo debe de tener la suficiente madurez como para hacer un diagnóstico y entonces determinar si el problema que tiene la persona es genético, es una enfermedad natural, es el resultado del abuso, porque hay veces que la gente abusa de su salud, Sí. o realmente es un espíritu que está atormentando a la persona. Y eso se logra únicamente charlando con la persona enferma, Haciendo ¿verdad? el diagnóstico. Hablando, preguntando. Venga, ¿desde cuándo?
Eso ha sido normal en usted. En su familia existen antecedentes. ¿Qué le pasó el día anterior? Yo he ido a orar por personas que tienen problemas serios desde el punto de vista humano. Pero cuando uno comienza a escucharlos, uno descubre que el problema fue una mala alimentación, que el problema fue estar pendiente de un sistema visual que le alteró su capacidad de establecer las diferencias entre lo bueno y lo malo y resulta influenciado por el mal. O sea, hay tantas cosas. Por eso el cristiano que va a orar por un enfermo debe de hacer primero el diagnóstico. No sea que esté echando un espíritu fuera cuando lo que el muchacho necesita es un Alka-Seltzer, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? No sea que esté echando un demonio fuera cuando lo que este tipo necesita es que le hagan una cirugía de corazón abierto, por ejemplo. Sí. Entonces hay que tener sabiduría para no caer en errores que pueden llevar solamente a la burla y a los malos entendidos con relación al ejercicio de la fe en el campo de las enfermedades. Amén, amén. Nos preguntan también, pastor, tengo esta inquietud, siempre la he tenido. Si me regalan a mí algo, digamos un celular, un electrodoméstico o ropa, ¿yo debo diezmar de esos productos? Pienso que no. Porque entonces tendría que comenzar a averiguar qué le valió la camisa. Sí. Y entonces ya eso sería como incómodo, ¿no? Sí. Recibirlo como una bendición de Dios y entender pues que Dios en su infinita gracia sabe proveer para los suyos. Amén, hermano Carlos. Pastor, me gustaría escuchar su opinión acerca de este comentario netamente católico, lo he escuchado yo. María, esposa del Espíritu Santo. ¿Qué decir al respecto? No, ese es un concepto equivocado, porque el Espíritu Santo, pues como usted escucha ese espíritu, de pronto la persona tiene la confusión, porque María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces piensan que el Espíritu Santo vino a ser el marido de María, pero ese es un concepto equivocado, hereje, que no tiene ningún fundamento bíblico. El esposo de María se llamó José. Bíblicamente eso es lo que la Biblia dice. Y tomó María por mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, el esposo de María es José. El Espíritu Santo lo que hizo fue un milagro en la vida de María, de tal forma que sin haber conocido varón, resultó embarazada y luego viene como resultado de ese embarazo el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Pastor Carlos, Dios lo bendiga grandemente. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es verdad que Adán y Eva tuvieron hijos antes de la caída? Y si es así, ¿a ellos también los cobijó el pecado del Padre? O sea, la muerte. ¿Y por qué? Muchas gracias por su respuesta. Génesis 4 dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y puso por nombre Caín, diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recuerde que el conocer en la cultura hebrea es el equivalente a intimidad. Lo que nos hace ver que no tuvieron hijos antes, porque la Biblia dice que Caín fue el primogénito. Primero. No hubo hijos antes. Los hijos aparecen después de la expulsión del huerto. Amén. Pastor, ¿me podría explicar a qué se refiere, a quién está dirigido el capítulo 1 y 2 de Romanos? ¿Habla al inconverso o habla al creyente? Muchas gracias. La carta a los romanos tiene una particularidad, y es que trata con dos grupos. Uno que son los romanos y otros que son los israelitas.
Por eso el capítulo 8 y 9, 10 e inclusive el 11 son muy interesantes porque aparece allí la soberanía de Dios y la elección, que es donde se genera una controversia entre cristianos y judíos, porque los cristianos se sentían de alguna manera incómodos el del por qué Dios escogió a un pueblo para sí, lo eligió. Y los israelitas pensaban igualmente el por qué Dios salva a los gentiles también. Si usted mira bien el capítulo 10 del libro de los Hechos, los que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque les escuchaban hablar en otras lenguas. En ese orden de ideas, es muy importante que las personas entiendan que la carta a los romanos iba dirigida a romanos, o sea, a gentiles, como también a israelitas que estaban en el medio, a los cuales la gracia de Dios también los había alcanzado. Entonces, por eso, Pablo comienza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y de una vez cita a los dos grupos, primeramente al judío y también al griego. Luego, en el capítulo 2, Pablo da una enseñanza acerca de los 3 juicios que habrán para 3 grupos diferentes: los israelitas según la ley, los inconversos que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y un tercer grupo que es aquel que actúa acorde a los preceptos divinos sin ser israelita. Entonces, para cada uno de ellos hay un juicio y un tratamiento especial. Eso es lo que yo puedo hablar acerca del capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué tiempo me bastaría para hacer el comentario completo de la carta a los romanos, que está impregnado del mensaje a los gentiles, pero que también genera conciencia a los israelitas? Amén, sí señor. Y a propósito de la carta a los romanos, nos dice acá un oyente: pastor, ¿puede explicarme Romanos capítulo 5, verso 14? ¿Por qué dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y que los que no pecaron a la manera de Adán? Bueno, lo que está diciendo, si usted lee bien, Pablo está diciendo que antes de la ley había pecado en el mundo. Pero ¿por qué no se consideraba pecado? Porque no había una ley que dijera que ese comportamiento era pecado. En razón a eso es que él está diciendo que reinó la muerte en aquellos que no pecaron de la misma manera que pecó Adán. ¿Ya? Sí. Porque el pecado de Adán fue desobediencia. Pero el pecado de los hombres después de Adán pudo ser violencia, pudo ser sexo, pudo ser envidia, pudo ser avaricia. O sea, no pecaron como Adán, pero sí cometieron otros pecados que, aunque la ley no estaba para decir es pecado, era una falta a la moral, y por eso una vez que aparece la ley, entonces ya se señalan con nombre propio. Y murieron, dice la Biblia, aunque no habían pecado de la misma manera de Adán. ¿Pero por qué pecaron? Por la imputación del pecado de Adán. Es que si usted lee bien la Biblia, dice: el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. En Adán todos fuimos constituidos pecadores. El pecado de Adán es un virus que afectó a todos sus descendientes y que ha tenido diferentes expresiones
en la vida del individuo. Entonces, Adán no mató a nadie, pero Caín se levantó contra el hijo de Adán y lo mató. El pecado de Caín afloró con la violencia, pero el pecado de Lamec afloró con la promiscuidad. Pero el pecado de los antediluvianos fue ya más allá. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. La violencia había subido a la presencia de Dios. O sea, el pecado, habiendo partido de un acto de desobediencia, se ha tenido varias mutaciones y en consecuencia se ha reflejado de manera diferente, y por eso hasta Adán murió mucha gente sin saber por qué morían, aunque no habían cometido el pecado de Adán. Otro pecado diferente, pero no el de Adán, y por eso es que enseña la Biblia así. Amén, hermano Carlos. Pastor, ¿me puede hacer el favor de explicarme por qué la serpiente de bronce era tipo de Cristo si la serpiente es mala? Bueno, hay que ir al texto. Usted lo lee en el libro de Números. Está relacionado con un fenómeno que se da por causa de la desobediencia. El pueblo no ha hecho las cosas como son. Entonces, cuando Moisés viene a Dios, Dios le da una salida. Hazte una serpiente de bronce. Sí. De las mismas, a imagen de las que están causando la tragedia en el pueblo, levántala en un asta, a fin de que cuando alguien sea mordido por una serpiente ardiente, levante sus ojos a la serpiente de bronce y entonces encuentre la medicina. Luego Jesús mismo, porque es Jesús, en San Juan capítulo 3, el verso 15 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si lee usted bien todo el mensaje de Jesús, él lo que está diciendo es que esa figura de allá se iba a repetir en otro tiempo, pero ya no con una serpiente, sino con el Hijo del Hombre, el cual venía a ser en los que estábamos siendo de alguna manera afectados por el pecado, al mirar a Jesús levantado entre la tierra y el cielo, pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados y vivir para siempre. Los que eran mordidos por las serpientes ardientes, según el libro de Números, y miraban la serpiente de bronce, eran sanados. Entonces Jesús toma esa figura para decirles: así es también aquí. El que mire al Hijo del Hombre, convencido que es la respuesta a su necesidad espiritual, será salvo. Una figura, una simbología. Es un tipo. Un tipo. Es tipo. La Biblia tiene muchos tipos. Y ese es un tipo de la obra que vendría a ser Jesús. Sí, no siempre relacionar la serpiente, porque eso suele pasar. No se puede relacionar con idolatría, que algunos la relacionan. Porque una cosa es que yo me haga un ídolo, un Dios, desde mi imaginación. Otra cosa es que Dios me diga: haga esto. ¿Y cuál es la diferencia? Que usted es dependiente, Dios es único y soberano. Así que Él puede decir hagan y puede decir no hagan, y nadie puede cuestionarle, Él es Dios. Pero cuando yo hago algo, lo que yo hago sí es cuestionable, porque es de mi propia mente, de mi propia carnalidad, de mi propia visión. Y entonces eso va en contravía de lo ya establecido por Dios. Amén, hermano Carlos, muy bien. Pastor, ¿me puede explicar Colosenses capítulo 1, verso 15? Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice primogénito de toda criatura? Porque es el primero. No se le haga extraño. Y quiere que le diga más. Y es el último. Amén. Entonces hay una fila.
y atrás de usted no hay nadie, y después de usted no hay nadie. Entonces, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Que es único. A eso es a lo que se refiere. Amén. Si usted mira bien, ese capítulo lo va a llevar a entender que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero vamos a contextualizarlo. Sí, amén. La carta a los Colosenses es una carta que busca orientar a la iglesia en Colosas en el sentido de que Jesús es la cabeza y no la cola. Que Jesús es el primero y no el primer hombre después del ángel más pequeño. Que Jesús no es una simple criatura, Él es el creador. ¿Por qué? Porque la gnosis griega, Que era el problema de esa que era el problema de esa iglesia, le estaban vendiendo a la iglesia que para ser verdaderos cristianos tenían que ser gnósticos. Y uno de los puntos de partida es el culto a los ángeles. Cosa pues que Pablo dice que aquella gente vanamente hinchada se meten en cosas que ni saben, ni entienden, ni han visto. Y les explica que la sabiduría y el conocimiento no está en la gnosis, sino en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y remata con algo muy importante, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando uno lee, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pues simple y llanamente está diciendo que el invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Amén. Si lo leemos en la Vulgata Latina, dice, Jesús es el retrato vivo de Dios. Ni en un video la persona está viva. Es una imagen captada en movimiento. La persona pudo haber muerto y la gente ver el video, pero él no está vivo. Sí. Pero cuando hablamos con el texto bíblico en sus principales originales, entonces encontramos que Jesús es la imagen de Dios hecha visible. O sea, el Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Algo así como lo que Pablo escribe en la carta a Timoteo capítulo 3, el verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. En la carta a los Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es la imagen, la sustancia hecha visible. Eso es lo que dice. Como a Dios nadie le ha visto. Dios se provee de algo para que el hombre le vea. Y ese algo es la parte humana, que es la que también vamos a leer en San Juan capítulo 14 cuando le preguntan por el Padre. Él les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ¿cómo puede ser que alguien ha visto al Padre si al Padre nadie le ha visto ni ha oído su voz? Bueno, Jesús dice, aunque ustedes lo piensan así, la verdad es que yo soy el Padre, y lo que yo hago no lo hago de mi cuenta, y lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace todas las cosas que ustedes ven y oyen. Amén. Muy bien. Pastor, a propósito de Colosenses, hay una pregunta que llega de esta carta. Dice, Pastor, ¿me puede explicar los versos 16, 17 y 18 del capítulo 2 que dicen así? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles en
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pues es la plenitud de vida en Cristo. ¿Por qué? Porque para estos cristianos en Colosa pensaban que la plenitud de la vida estaba en la gnosis. Lo que hablamos ahorita. Exactamente. Entonces Pablo les está diciendo, no es en la gnosis, no es en los vuelos astrales, no es saliendo del cuerpo, en cuerpo astral como ustedes lo plantean. No es pensando que Jesús es la cola, no es pensando que Jesús es una criatura. ¿Ya? Sí. Y en ese orden de ideas, entonces él les dice que nadie los juzgue en cosas tan simples como la comida, la bebida, días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. ¿Qué había ya? Que desde el pensamiento de aquellos era necesario guardar determinados días de la semana, tener determinadas ceremonias relacionadas con el tiempo. Entonces el apóstol dice, nadie los puede juzgar. Algo así. Yo estoy trabajando un día sábado. Dice Pablo, nadie tiene por qué juzgarme. Porque ese reposo era tipo del verdadero reposo, el cual es Cristo. ¿Ya? Entonces por eso él dice que cuando uno está en Cristo, es libre de toda esa tradición mosaica para darle prelación a la verdadera realidad, que es la persona de Jesús, pues Jesús es el cumplimiento de todos los tipos y símbolos de la antigüedad. Jesús es el cumplimiento en persona. Amén. ¿Ya? Por eso es que el verso 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquellos que miraron las normatividades que prohibían alimentos, que prohibían determinadas actividades en determinados días, en el momento que lo hicieron, parecía que tenían razón. Pero una vez venida la razón de las Escrituras o el cumplimiento de las Escrituras o la realidad de las Escrituras o la persona de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, entonces ya no hay que estar pensando que no puedo comer, que no puedo hacer ninguna actividad determinado día porque peco. Pues al final la solución al pecado del hombre no está ni en el día ni en el alimento. Está en Cristo, que murió por nuestros pecados y que ha resucitado para nuestra justificación. Amén, hermano Carlos, muy bien. Nos preguntan, pastor, espero que esté muy bien. ¿Sería tan amable explicarme Efesios 4:30? ¿Cuál es el sello para el día de la redención? ¿Y será que ese sello lo recibimos el día que nos bautizamos? Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es ese sello? Usted lo ve en Hechos 19. Dice que cuando creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¿Cierto? Sí. Luego en el verso 13 del capítulo 1 de la misma carta, Pablo les recuerda, porque desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Luego en el versículo 30 vuelve y les hace alusión de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que él hace? ¿Cuál es ese sello? Sí, lo Pues recibimos ese cuando nos es. bautizamos. ¿Cuál es el sello? El El Espíritu Espíritu Santo. Todo cristiano que quiera ser salvo tiene que tener el sello del Espíritu Santo. Ahí la pregunta es, ¿cómo concibe usted el sello? Exacto. Porque ya esa es otra discusión. Ajá. Pero toda persona que quiera ser salva, sin duda alguna, tiene que tener el Espíritu Santo. Nadie podrá ser salvo sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es
Cristo en el creyente. No es Cristo con el creyente. En San Juan 14:17, Jesús hacía alusión a las dos cosas. Con vosotros y en vosotros. Con vosotros en el presente de Jesús y los apóstoles. Estaré en vosotros después del Pentecostés. Entonces, quien tiene a Jesús en la vida, tiene el Espíritu Santo. Es bueno que la gente entienda eso. El sello con el cual nos identificamos con el cielo mismo es la presencia de Dios en nuestra vida. Y solamente se puede ver visible a través del fruto. Por su fruto los conoceréis. Amén, hermano Carlos. Pastor, por favor, me explica por qué somos redimidos solamente con la muerte del Señor y por qué necesariamente con sangre. Bueno, porque está escrito en la carta a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La figura es tomada del Antiguo Testamento, donde mi deuda la pagaba una víctima inocente. ¿Sí? Entonces, para que yo no muriera por mi pecado, el sumo sacerdote tomaba una víctima que nada tenía que ver conmigo y él moría pagando mi deuda. Jesús viene muriendo en mi lugar, pagando mi deuda. Y ya no muriendo muchas veces, como era usual con los corderos, que eran muchos porque los pecadores eran muchos. Y entonces se tenía que hacer todos los días. Una vez venido Cristo, el escritor consagrado dice, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez, por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Entonces, la razón por la cual somos redimidos por la sangre es porque es el precio que Dios pagó por su salvación y la mía. ¿Y por qué? Bueno, porque lo único que no tiene precio es la vida. ¿Está claro? Lo único que no tiene precio es la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Pagó mi rescate con algo que no tiene precio. ¿Qué es? Pues la vida del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué es la vida? La sangre. A eso es a lo que se refiere. Por eso tenía que haber derramamiento de Pero sangre. claro. Sí, Señor. Pastor, una pregunta. Cuando el Señor le dice a los apóstoles que no provean de nada material, según Mateo capítulo 10, verso 9 y 10, ¿era porque la gente a donde ellos iban a llegar les iban a dar lo que necesitaban? ¿O el Señor les iba a dar dinero para suplir todas sus necesidades básicas? No, es una enseñanza que tiene una trascendencia hasta el día de hoy. Pero que inicialmente tenía un fin. La misión de los 12, ¿no? Sí, Señor. También aparece esa enseñanza en San Lucas. Pero ya es en la misión de los 70. Mostrando con ello que quien va a servir a Dios en el santo ministerio debe de entender que no va a vivir por lo que el hombre haga, sino por lo que Dios le dé. Así como el buey no podía tener bozal, ¿ya? Así Dios aquí, hablando a los discípulos, les hace saber de que ellos pueden irse tranquilos, que el Dios que los envía a la comisión se encarga de la manutención de ellos. Cosa que no fue solo de ese momento, que hasta el día de hoy vemos realizada esa obra. Los que hemos tenido la oportunidad de iniciar el santo ministerio, podemos testificar que nos fuimos sin nada, pero Dios nunca nos dejó sin nada. Y siempre proveyó. Siempre proveyó. Siempre provee. Siempre y proveerá. Siempre proveerá. Amén. El hombre de Dios, que es llamado por Dios al santo ministerio, debe de saber que si se va con el llamado de Dios, no importa el lugar ni la situación,
Dios proveerá y verá por usted. Amén, hermano Carlos. Otra pregunta que nos llega aquí es, pastor, en el capítulo 17 de Juan, versículo 11 y 12, pareciera que el Señor hablara en tiempo pasado. ¿Por qué? ¿Me podría explicar mejor estos dos versículos? La mejor manera de entender el versículo es mirándolo en el contexto que se da. Jesús ora por sus discípulos. Sí. En San Juan 17, Jesús es el sacerdote. Y como sacerdote está haciendo una oración intercediendo por sus discípulos. Verso 11 dice, y el 12 dice así: y ya no estoy en el mundo, claro, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice, porque habla en tiempo pasado, o pareciera que hablara en tiempo pasado. No habla en tiempo pasado. Está hablando de un evento presente que tiene un cumplimiento de una profecía dicha en el pasado, que es otra cosa. Jesús en el presente del escrito es el cumplimiento del pasado profeta Isaías, capítulo 9:6, capítulo 7:14, capítulo 35:4, capítulo 11, capítulo 65, en fin. O sea, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesús. Y en este caso, Jesús es el sumo sacerdote que viene en el orden de Melquisedec y no en el orden de Aarón. Amén. Muy bien. Pastor Carlos, Dios lo bendiga. Quiero hacer una pregunta. ¿Podrías hacer el favor o hacerme el favor de explicarme? Es que llegan muchas preguntas sobre ya versículos. Mateo 24, verso 29 al 51. ¿Para quién es esta escritura? ¿Si es para Israel o es para nosotros? ¿Y qué quiere decir el uno será tomado y el otro será dejado? ¿Cuándo será esto? Muchas gracias, pastor. Lo primero que usted debe de entender es que el capítulo 24 tiene profecías que están relacionados, en primer lugar, durante un periodo que indirectamente toca con el cristianismo. Pero vamos a tratar como de ser simples. El capítulo 24 de alguna manera es la respuesta de Jesús a una pregunta. Sí. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Sí. Son tres preguntas. Hay otra versión que dice, ¿y del fin del mundo? Son tres preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo de Jerusalén? ¿Qué señales habrán de la segunda venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Son tres preguntas. Y él responde esas tres preguntas. Entonces, él las responde, mostrando desde el verso 3 los diferentes eventos, cada uno en su tiempo. Entonces, desde el verso 3 hasta el verso 14 está relacionado con nosotros en el sentido de todos los eventos que se dan, que para nadie es extraño que hoy los estemos viendo. Amén. ¿Ya? A partir del verso 15, entonces ya habla de lo que será el periodo de la semana 70. A partir del verso 29, habla de lo que sucede después que termina la semana 70. ¿Sí? Sí. Y los lleva al orden de los acontecimientos que ya van a aparecer en el capítulo 25
relacionado con el juicio de las naciones vivientes, los beneficiados y los que van al fuego, y luego el privilegio que tendrán las naciones que trataron bien a Israel, que van a disfrutar del reino. Entonces, para el pueblo de Israel, a partir del verso 15, Amén. es la profecía. ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto, hermano Carlos. Bueno, nos llega otra pregunta. Dice, bueno, acá sí cambiamos de radical de tema, dice así. Un gusto, pastor, saludarlo. Qué bendición este programa. Pero te quiero que me resuelva una duda que siempre he tenido. Bueno, son dos, dice acá. La primera, ¿por qué si un hermano o hermana habla en lenguas y sirve en ocasiones en la iglesia, pero es de mal testimonio y su conducta pareciera que no refleja una verdadera comunión con Dios, aún así es usado? Esa es la primera. ¿Por qué pasa eso? Y segunda, un hermano o hermana que está pasando por un proceso de disciplina y en el transcurso de ese proceso hay servicio de Santa Cena, se hace la ceremonia. ¿Esa persona puede participar de la ceremonia? Y si lo hace, ¿pasaría algo espiritualmente con esa persona? Muchas gracias, pastor. La primera, cuando alguien dice que es lleno del Espíritu Santo y se comporta como un inconverso, pues usted debe de saber por derecho propio, Claro. que no está dando fruto. Ajá. La Biblia dice, por el fruto Los se conoceréis. conoce. Entonces yo no me gano nada con decir que hablo en lenguas Exacto. y vivo una vida desordenada. Soy simplemente un ateo practicante. Exacto. Confieso conocer a Dios, pero con mis hechos Lo niego. lo niego. O sea que eso debe quedar claro. Ujú. Por eso hemos dicho más de una vez que la mejor manera de saber si una persona es llena del Espíritu Santo es por el fruto que da. Bien. No es que el cristiano reciba el 25% del Espíritu Santo ni el 30% y después Dios le mande el 70%. Sí. No, ¿se tiene el Espíritu Santo o no se tiene? Claro que sí. Es lo que yo digo desde mi pequeño conocimiento. Algunos plantean que pues una persona tiene el Espíritu Santo pero no está bautizado con el Espíritu Santo. Yo no he podido entender eso todavía. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, pues entonces tendrían que definirme en cómo es. Entonces yo lo que pienso es, ¿se tiene el Espíritu Santo o no se tiene? Y si se tiene el Espíritu Santo, el creyente debe de dar fruto. Sí, ¿Está señor. claro? Sí, señor. Y ese fruto debe de darse en todas sus expresiones. ¿Ya? Sí. En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. En los dones, en los ministerios y también en los resultados. Porque el Espíritu Santo no se recibe por porcentajes. No. ¿Se recibe o no se recibe? Pablo escribe en la carta a los romanos y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto como para que usted comprenda que para ser de Dios usted tiene que tener el Espíritu de Cristo. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿se puede ser salvo sin el Espíritu Santo? La respuesta tajante es no. Porque el Espíritu Santo es el que nos identifica, el que nos da el carácter de cristiano. El que nos convence. Claro. Entonces una persona puede decir que habla en lenguas, pero si no da fruto, pues puede estar engañando a muchos. Lo más triste es que él se está engañando y cree que va a engañar a Dios y así no es. Amén. Pero aún así lo usa. Ya eso es potestativo del pastor. Porque si el pastor sabe que ese creyente es de un mal comportamiento, él tiene conciencia. Y no lo ha llamado a solas. Y no lo ha llamado con 2 o 3 testigos. Y no se lo ha dicho a la iglesia. Entonces, él de alguna manera está siendo copartícipe
del mal comportamiento de ese creyente. Pero es potestativo del pastor, él es la autoridad. También puede darse de que el pastor, a diferencia del creyente que dice, ve todo lo contrario. ¿Ya? ¿Cómo veía Satanás a Job? ¿Y cómo lo veía Dios? ¿Cómo ve Dios a la iglesia? ¿Y cómo lo ve Satanás y el mundo a la iglesia? Le hace Zacarías capítulo 3. ¿Cómo veía Satanás a Josué? ¿Y cómo lo ve Dios? Entonces aquí hay que ser objetivos. Muchas veces uno ve y oye y piensa lo que no está sucediendo, ni está pasando, ni se está diciendo. Por eso en la iglesia hay un pastor y él es el responsable. Ahora bien, si el pastor por alguna circunstancia ajena al orden divino tolera a pleno conocimiento de que alguien está actuando mal, él se está haciendo partícipe del pecado ajeno. Amén. Ahora la segunda era, si alguien está en disciplina y en el proceso de disciplina hay servicio de Santa Cena, ¿esa persona en disciplina puede participar de la Santa Cena? Desde mi pequeño conocimiento, sí. ¿Por qué? Porque es que la disciplina es potestativa del pastor. Y el pastor hace un juicio acorde a la falta. Pero eso no quiere decir que porque el pastor ponga en disciplina un creyente, el creyente pierde el derecho de ser hijo de Dios. No. Mientras no se haya surtido el debido proceso que aparece en San Mateo capítulo 18, hasta llegar a declarar a esa persona como gentil y publicano, la persona es un hijo de Dios. ¿Está claro? La disciplina, las medidas que toma un pastor con respecto a las disciplinas son muy subjetivas. Sí. Porque puede ser que para mí es un problema muy serio. Para otro no lo es. No lo es. Y eso hace de que ese creyente pues no sea destituido de la gloria de Dios. Y yo se lo cuento con experiencia propia. Yo fui a una iglesia donde había un joven en disciplina por un mensaje de texto que le envió a alguien. No fue un mensaje incitando al sexo, a la pornografía, a la fornicación, sino más bien un mensaje de protesta por el comportamiento del otro. Algo así como de agresión verbal. Para el pastor que atendía a la iglesia, fue justa causa para suspenderle un año. Yo llego a la iglesia, me comentan el problema. Desde mi visión, yo no le hubiera puesto una disciplina de todo ese tiempo. Yo más bien me hubiera sentado con ese creyente y le hubiera generado conciencia acerca de la inconveniencia del mal uso de las redes. Porque así lo vi yo. Sí. Sin embargo, por ética, por lealtad a mi pastor y a la iglesia, yo le dije al creyente, tu pastor, antes de irse, te colocó en disciplina por esto que estás diciendo. Yo no te la puedo levantar hasta que no la cumplas. Porque uno también tiene que aprender a ser leal. Más allá de que uno vea que no se justifica. Por eso es que hablamos que las disciplinas dentro de la iglesia son muy subjetivas. Porque lo mismo que el hermano Pepito hizo, y yo digo, no amerita una disciplina, otro dice sí. Yo pienso, si hablo y le genero conciencia y lo restauro, él puede seguir. El otro dice, no, hay que ponerlo porque aquí las cosas... Entonces es muy subjetivo. Sí.
No queriendo decir de que el que es estricto es más santo que aquel que de pronto razona un poquito y se mira para adentro. Es que, a ver, en esto de la disciplina va a jugar un papel muy importante la humanidad del pastor. El ponerse en los zapatos. Claro, porque hay algunos que piensan que nunca han fallado. Y les pasa lo de los señores que vinieron a acusar a la mujer adúltera. Claro. La única mal era ella, según ellos. Pero ellos estaban untados. Claro. El único que no estaba untado tuvo la gallardía de decirle, venga, si ellos no te condenaron, yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, dice, capítulo 6, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Exacto. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, por eso digo que las disciplinas son muy subjetivas. Porque si yo soy un pastor que desde mi visión yo nunca he fallado, entonces es muy posible que así actúe. Claro. Pero si yo soy un pastor que entiendo que estoy tratando con un humano como yo, es que hay una enseñanza en Hebreos capítulo 5. Léasenlo. Los sacerdotes eran tomados de entre los hombres y a favor de los hombres, y dice que debían de ofrecer primero sacrificio por ellos, a fin de que fueran conscientes que el pueblo estaba rodeado de las mismas circunstancias de él. Claro. Entonces, los pastores que sentamos disciplina por alguna situación, primero debemos de analizarnos a nosotros cómo nos hubiera gustado que nos hubiesen tratado en el momento que cometimos una falla parecida, igual o menos grave o más grave. Y en razón a ese autojuicio que yo hago, poniéndome en los zapatos del que está en la silla del juicio, pues así debo de actuar yo. Lo que pasa es que para todo esto se requiere una cosita que se llama humildad, que se llama ser humano, que no sé, a veces pienso que los humanos somos ángeles. Creemos tener el poder, ¿no? Algo así. Y hasta destruir la vida de otros sin darnos cuenta. Así lo es. Por no hacer eso. Muy bien, hermano Carlitos, se fue el tiempo, hermano. ¡Ay, sí!